Gracias. Ha sido una jornada de 40 y tantos años y estoy contento que todos ustedes están aquí. También tenemos alguna gente nueva que viene a estas convenciones, que son muy preciosos, a escuchar esta verdad eterna. Así que les damos las gracias por haber venido. Vamos a empezar, si tienen su Biblia, en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2. Y estos versículos son muy conocidos de todos nosotros. En el capítulo 2, 2 de Daniel, versículo 44, 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aquí está anunciando Dios en esta parte de la Escritura que Él ya tenía en mente establecer un reino en el planeta Tierra que nunca sería destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Para mí, que este es un reino muy poderoso de Dios, el cual Dios tiene en mente, y que a través de su reino, Él destruiría todos los otros reinos que están sobre la tierra. Y en el 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, tuvo que ser obra de Dios. Una piedra que iba a ser cortada del monte de la humanidad. Tenía que ser obra de Dios. Y esta piedra, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Es muy significativo que la piedra empezó a destruir a estos pies, los pies de esta imagen, y luego llegó a la cabeza, pero empezó con los pies, que eran de hierro y de barro cocido. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. En el 35, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Todos sabemos que la piedra que fue cortada del monte sin mano, no con mano de hombre, fue Jesús. A través de la Escritura, Dios nos ha dado un entendimiento que esa piedra, de la cual se habla en la Escritura, es el Señor Jesucristo. Y de la piedra trajo agua para los hijos de Israel en la jornada que tuvieron por el desierto. Y hasta el día de hoy,
hombres y mujeres todavía siguen tomando, siguen tomando de esa agua que sale de esa piedra. Pero esa piedra viene a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Si vamos a Marcos capítulo 1, en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Aclaro, el Evangelio del reino. He estado pensando, Jesús podría haberles dicho en su tiempo, les podría haber dicho: yo soy la piedra. He aquí, el tiempo se ha cumplido y he aquí la piedra. Pero él sabía que los edificadores en su tiempo lo habían rechazado esa piedra que Dios había ordenado para poner el fundamento del nuevo reino en la tierra. Pero cuando dijo: el tiempo ha sido cumplido, para mí, que él quería decir lo que Daniel interpretó en el libro de Daniel, que la roca fundamental o de fundación sobre la cual el reino iba a ser edificado, que ya estaba lista para ser puesta en su lugar. Y el tiempo ya estaba muy cercano. El reino de Dios se ha acercado. Y empecé a ver, y he estado viendo qué tanto tiempo quiere decir. Para mí esto hablaba de 3 años y medio. Que Jesús estaba ya proclamando desde el principio que el tiempo había sido cumplido y que iba a tomar 3 años y medio para poner esta piedra de este reino nuevo sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Así que en el capítulo 17 de Mateo, en Mateo 17 y en el versículo 13, Mateo 17, 13 dice, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo no creo que a Jesús le preocupaba la opinión de la gente. Él sabía cuál era su misión. Y él sabía que Dios estaba obrando en él una obra que iba a tomar que iba a hacer una obra. Estaba preguntándose para sí mismo, porque él sabía, si Dios le revela a alguna persona en la tierra quién soy yo, por el Espíritu, él sabía que su tiempo había sido cumplido y que la piedra ya estaba lista para ser puesta en su lugar. Y ellos dijeron:
Unos Juan el Bautista, en el versículo 14, otros Elías, y por eso es que están pasando Juan el Bautista y otros que Elías, otros habían profetizado que Elías vendría, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él quería oír la respuesta para ver si el Padre iba a hablar a alguno de sus discípulos. Así que Dios habló a través de Simón Pedro. En el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora esta era una revelación fresca del Padre de los cielos. Y no era para todo el pueblo, sino era una revelación que iba a confirmar a la vida de Jesús que su tiempo era cumplido en la tierra. Y cuando Dios habló a través de Pedro de esta verdad eterna, le dijo, respondió entonces Jesús en el 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la revelación que Cristo era el Hijo del Dios viviente no vino a través del intelecto humano o del entendimiento humano, sino que tuvo que ser una revelación del Padre. Y esto es lo que dijo Jesús, carne y sangre no te lo ha revelado, le dijo Jesús. Y eso creo que es una verdad central que Dios quiere establecer en usted y en mí. Mucho del entendimiento, mucho de nuestro entendimiento religioso ha venido o nos ha venido a usted y a mí a través de carne y sangre. Y Dios quiere traer su verdad a usted y a mí, no a través de carne y sangre, sino a través del Espíritu eterno del Padre. Y el Padre le tiene que revelar a usted que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Dios quiere que usted y yo veamos. Porque como dijo Pablo, yo no he tenido comunión con carne y sangre. El Evangelio que os predico no me ha sido dado por carne y sangre, sino vino a mí por revelación del Espíritu. Así que yo creo que eso tiene que ver con el fundamento en el cual usted y yo, sobre el cual usted y yo estamos edificando. Y les voy a seguir diciendo más acerca de esto. Y dijo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo definitivamente veo que la razón por las cuales las puertas del Hades han prevalecido en cada generación, en cada era, hasta el día de hoy, es por causa de que el verdadero fundamento no ha sido puesto en nuestras experiencias espirituales, que mucho de ello ha venido a través del intelecto humano. Y Dios está tratando con esto, con usted y conmigo, porque en verdad está haciendo que veamos
que su palabra va a prevalecer, que sí va a haber un reino establecido en la tierra que verdaderamente va a quitar todos los demás reinos. Mucha de la obra ha sido hecha por experiencia humana. Las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra el pueblo de Dios. ¿Y qué dice en el 19? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y después de esta gran declaración del Padre a través de Pedro, de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús se regocijó porque ya su tiempo había sido cumplido de que debería ir a la cruz. El tiempo para que se estableciera ese nuevo fundamento en toda su experiencia para un reino que nunca sería destruido. Ya había llegado ese tiempo. Y en el versículo 28 de este mismo capítulo 16, y Pedro estaba abierto para hablar del Cristo. Y después le dijo, no vayas a la cruz, Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Hazte a un lado, Satanás, porque no sabes lo que Dios quiere. Y en el versículo 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En otras palabras, Dios estaba diciendo a través de Jesús que verdaderamente Él iba a revelar en la experiencia humana lo que el reino de Dios es. Y que vendrían aquellos que verdaderamente iban a ver al Hijo del Hombre viniendo a su reino. 6 días después se llevó a Pedro y a Juan a un nivel más alto y ahí les reveló lo que este reino iba a cumplir en la experiencia humana. Que ese reino de Dios tiene la habilidad y el poder para poner en sumisión a todo otro reino, todos los reinos del mundo. Pero primero tenía que haber un pueblo que destruiría a cualquier otro reino que viniera en contra del poder de Dios. Así que Jesús reveló verdaderamente lo que el reino de Dios es. Lo dijo en Mateo 13. En ese día, dijo, los justos brillarán como las estrellas en el reino de su Padre. Jesús estaba revelando en su cuerpo humano el potencial de estar en unión, estar en conexión con el Espíritu del Padre y verdaderamente expresar a todo ser humano lo que Dios estaba hablando a través de Daniel, que establecería un reino sobre la tierra, por el cual las reinas y las puertas del infierno han prevalecido hasta hoy. Pero pronto muchos van a recibir este mensaje dentro de ellos. Y por eso es que estamos aquí. En Mateo 24. Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Lo que el Espíritu de Dios estaba hablándome a mi corazón en esta escritura, lo que me habló personalmente, me dijo Frank, has edificado muchas cosas por 55 años en tu experiencia cristiana. 55 años han venido y se han ido. En mi propia experiencia lo he experimentado, y es durante estos 55 años han venido muchas cosas que he puesto yo de acuerdo a mi entendimiento, que es solamente de intelecto humano, que no tiene valor y que no es de valor al hombre interior. Pero la palabra está todavía viva, la palabra de Dios está viva, y es una persona. Es una persona que quiere soltar, liberar lo que Él es dentro de nosotros. Lo tenemos que confrontar, hermano, confrontar la idea que debemos de ser suficientes espirituales para confrontar aquellas cosas que hemos creído que no han tenido ninguna función de vida o que no han traído cambios en nuestro ser hasta el día de hoy. En otras palabras, hay muchas personas que están viendo yo quiero que ustedes vean, siento en mi espíritu, la condición de mi espíritu, que Dios quiere que nos conmovamos en nuestro espíritu para que creamos que usted y yo estamos viviendo en un tiempo donde Dios quiere verdaderamente establecer en el nivel visible un reino que no va a ser destruido. Y usted tiene que creerlo si es que esto va a funcionar en usted. Yo no tengo problema en creer y en... Usted puede tener, después de que muera, una mansión del otro lado. Pero yo creo que Dios verdaderamente nos está soltando una verdad que verdaderamente nos va a traer una experiencia para que ese espíritu de vida que está dentro de nosotros, que Él está en nosotros, tenemos que creer esto. Así que los discípulos aquí les estaban enseñando a Jesús los preciosos edificios del templo, y le dijeron a Jesús, ¿has visto todo esto? Pero ¿qué dijo Jesús? No va a quedar piedra sobre piedra. Y yo creo que nosotros entendamos eso, porque cuando Jesús habló esta verdad a esa gente en su tiempo, ¿qué les dijo? Les dijo, ¿han leído las Escrituras? Que la piedra que los edificadores rechazaron ha sido la piedra que Dios escogió para que sea la piedra fundamental de ese fundamento de ese reino. Y entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo, están viendo ahorita mismo esa roca, esa piedra, y la están rechazando. El único fundamento válido para que pueda, en la cual se puede edificar una casa que no se caiga. Muchos rechazaron a Jesús y tendrían que haber desmantelado toda la estructura religiosa que había estado ya por 2000 años, o el tiempo que haya estado, lo que ellos ya habían edificado, porque no estaban bajo el fundamento de la vida del Espíritu. Y podemos nosotros estar conformes con una doctrina de la Biblia, una doctrina que nos diga qué hacer, en lugar de saber
que Dios quiere que usted y yo experimentemos una realidad, la voz, el mover del Espíritu, el Espíritu de vida dentro de nosotros, que usted está ahora no está a la misericordia de la Biblia, del papel y pluma con que se escribió. Este es solamente un instrumento que Dios usa para revelarse a usted y a mí, pero dentro de usted y de mí, si usted ha sido nacido de nuevo, dentro de usted tiene todo el potencial, toda la vida del Hijo engendrado de Dios. Y nos deleitamos en decir, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero no sabe que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y eso es todo lo que Dios ha estado ordenando para que se revele a la humanidad la obra que fue hecha hace 2000 años, que es buena, que no ha pasado de moda y que se va a experimentar todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. La revelación del Nuevo Testamento es la vida de Dios en un cuerpo, en un vaso humano. Y por eso es que Dios nos ha traído a usted en este tiempo. Y dice, toda piedra será desmantelada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Para qué la verdadera piedra, la fundamental piedra, sea establecida? En el versículo 12, en el versículo 24 de Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor congelado. Amor congelado. Es un amor que ha sido congelado. No está caliente, calientito. No es la expresión de una verdadera vida de calientita con Jesucristo. Está congelada, está fría. Y esto es lo que está causando la iniquidad. La iniquidad abunda en toda forma. Sigue viniendo y sigue viniendo esto. Los gobiernos de este mundo que, por ejemplo, alguno toma una pistola, va y mata a quién sabe cuántas personas. Todo esto se oye en las noticias. Y en lo que están tratando de obrar o buscar son más leyes en contra de portar armas. Pero esto es solamente intelecto humano. La única manera para que esta tierra sea cambiada es que el reino por el cual Jesús dio su vida y por el cual vino a establecer sea establecido. Aquellos hebreos o judíos y de los romanos que lo llevaron a la cruz, lo clavaron en la cruz. Ellos solamente fueron instrumentos en las manos de Dios, porque esa era la única manera que un reino que nunca sería destruido fuera establecido en la tierra. Y yo me puedo imaginar Pablo diciendo a Timoteo, no tengas vergüenza del testimonio de Jesucristo. Porque es que Timoteo podía avergonzarse de ese testimonio. Timoteo había conocido las Escrituras desde su juventud, desde su niñez, y verdaderamente entendía que Jesús
era el que iba a establecer el reino. Y a esa edad empezó a dar. Jesús vino y dio autoridad de ese reino, echando fuera demonios, haciendo todo lo que el reino de Dios, por el cual el reino de Dios y el poder que tiene ese reino de Dios.